Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, con un dirigente político que viene construyendo el futuro desde hace muchos años, Gastón Arizpe. Fue diputado nacional, es diputado nacional mandato cumplido y fue también representante argentino en el Parlasur, fue legislador por el Parlasur. Hoy sigue siendo uno de los referentes principales del movimiento Octubres, movimiento sobre el cual nos va también a hablar en esta nota. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por invitarme. Muy Por lindo favor. estudio, estoy viendo que es Muchas una gracias. belleza. Muchas gracias. Lo hacen lindo los participantes, sobre todo, como es tu caso, un militante de tantos años. ¿Cómo ves la situación actual, Gastón? Mira, siempre puede haber distintos enfoques. Es deprimente ver un presidente bueno, besa la bandera de Israel ante que la Argentina, que le gusta Margaret Thatcher, que hace todo para desarticular el Estado, pensando que el Estado es una asociación para el crimen o el delito, cuando en realidad es el presidente quien tiene que, al frente del Poder Ejecutivo, llevar adelante las políticas públicas desde el Estado. Entonces, de ese punto de vista, es doloroso, no solamente por el presidente que tenemos, sino porque tenemos alguna dificultad. El movimiento nacional peronista no ha podido construir un trasvasamiento generacional, político, ideológico. Entonces, bueno, ante la falta de liderazgo que hay en la Argentina, hemos perdido las últimas elecciones y no hemos expresado el interés de las mayorías nacionales. Entonces, de ese punto de vista, es deprimente ver tener a este presidente, cuando la Argentina siempre ha tenido una calidad de dirigentes políticos excepcionales. En los últimos años ha decaído, pero de acá han salido el Papa Francisco, Juan Perón, Evita, Irigoyen, qué sé yo, Alfonsín, con sus bemoles cada uno, pero había una política o dirigentes políticos, y actualmente estamos ante una decadencia absoluta en todos los niveles, en todos los sectores. Ahora, también tengo muchas expectativas, habiendo sido brutal en la descripción del escenario político actual. Tengo muchas expectativas porque hay una reserva ideológica, moral, cientos de miles de argentinos que están en las calles, que se movilizan, que cuestionan, que están en la búsqueda, estamos en la búsqueda todos y todas de los principios y valores morales, ideológicos, culturales que hacen al ser nacional, que es lo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? En la acepción de Juan José Hernández Arregui, que dice que el ser natural es lo que constituye el espíritu, la cultura, la historia, la tradición de la nación. Y entonces estamos en la búsqueda porque cómo puede ser que un presidente antimalvinero haya, y además que reivindica el asesinato de 300 marinos argentinos, y reivindique a la presidenta que mató a los argentinos. Pero bueno, eso es porque, vuelvo a decir, no hay opción política todavía y de hace un tiempo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la nación. Así que tengo esta enorme expectativa. Yo miro lo de Misiones, miro los trabajadores de distintos lugares del Gran Buenos Aires, los que hoy se movilizaron de la economía popular por alimentos porque no hay trabajo y que vienen de distintos lugares del Gran Buenos Aires en tren, dejando sus familias y preocupados no solamente por la propia cotidianeidad, sino por la vida de los demás. Que eso se menosprecia porque, bueno, naturalmente el que vive con la panza llena y encima si tiene algún prejuicio ideológico, no lo comprendería jamás, pero vivir en un rancho,
levantarte a la mañana temprano, despedir a tu pareja que va a trabajar en el mejor de los casos, o a los chicos para que vayan a la escuela y salir a movilizarte porque haya alimentos para tu barrio, es un acto de desprendimiento absoluto y de voluntad de organizar el barrio. Si los barrios no estuvieran organizados en este momento sería una catástrofe. De hecho, hay muchos barrios que son una catástrofe. Pero siento que hay mucha gente activada y hay un debate fuerte en el peronismo, en movimiento sindical en general, y eso va a traer una nueva idea de nación. Así que muchos compañeros ya decimos que luego de este DNU y cuando se vaya este gobierno hay que hacer el DNU nuestro, el DNU de la revolución peronista. Sí. Y eso, bueno, habrá que tener esa voluntad política. No pueden estar los fondos buitres en el gobierno, ni pueden estar los liberales. Entonces ahí hay que pensar en cómo construir una nueva alianza política que resuelva los problemas de la nación, ¿no? Muchos pensaban que en el mundo, ¿no? Sí. Que la pandemia iba a resultar en mayor solidaridad, en mayores cuotas de responsabilidad social y cosas que no terminaron no siendo así como pasaron. Pero en este caso quiero coincidir con vos y ampliar la idea, que nos ayudes a ampliar la idea. Respecto a, hoy asistimos, por ejemplo, a docentes bailando con la policía en Misiones. Uh-huh. Es decir, en los acampes, juntos, con alegría, defendiendo sus derechos, pero con alegría todavía. Y donde antes eran los represores y los reprimidos, hoy encontramos a víctimas, a las Claro. dos víctimas del mismo lado del mostrador. Eso me alienta, igual que lo que vos acabas de decir, para pensar que podemos reconstruir el tejido social para más y para mejor. ¿Qué pasos tendría que dar el peronismo? Los próximos pasos. Bueno, una reconstrucción dialéctica, ¿no? Abajo y arriba. Seguramente vamos a coincidir todos con falta conducción. Los peronistas hablamos del manual de conducción política, que es algo que no hemos puesto en valor en los últimos años. También producto de que hay muchos jefes y jefas del peronismo que no han leído conducción política y que no han sido fieles a estas orientaciones que el general Perón puso oportunamente desde el Estado. El manual de conducción política es una serie de orientaciones para la práctica y la construcción de la revolución peronista. Ya ha iniciado el proceso peronista histórico, ¿no? Del 45 al 55, creo que es el del 48 el manual de conducción política. Y el general Perón entonces dice, bueno, necesitamos 100.000 predicadores en ese momento, una población de 20 millones de argentinos, hoy serían 200.000, por lo menos. Y él decía que para que haya unidad de concepción tenía que haber unidad de acción. Y además decía que había que la conducción tenía que ubicarse en la primera magistratura. Pensemos que lo escribió en la Revolución Peronista, en el proceso, en el ciclo. Él tenía que construir la Revolución Peronista. Entonces decía que quien estuviera en la primera magistratura conducía. Y bueno, por supuesto que conductor no se hace, sino que se nace. Hablaba del óleo sagrado de Samuel, que conductor era aquel que tenía condiciones para conducir, pero que había un montón de otros conductores que a lo largo de la historia se habían podido erigir en tal cosa, aprendiendo las técnicas de la conducción, que son un arte, no son una ciencia. Entonces ese arte requiere de la persuasión y de otras técnicas. Estamos en la época que había terminado en la teoría de la comunicación la teoría hipodérmica, aquella de Goebbels, de la propaganda norteamericana en la Segunda Guerra, el cine de Hollywood, y había empezado los estudios culturalistas, los estudios que desde la comunicación estudiaban que había procesos culturales más complejos, que no era que yo inyecto un mensaje con una aguja
hipodérmica y que hay una reacción de acuerdo a mi expectativa, sino que hay que persuadir, que actuar en relación con el otro no implica una respuesta conductual, una conducta Automática. automática, sino que hay que persuadir, decía, trabajar en el plano de la conciencia y una conciencia colectiva. Entonces el general planteó eso. Hoy para algunos está superada la idea de la persuasión, sobre todo en la etapa del marketing, de otros estudios posteriores, pero yo sigo pensando, sobre todo viendo algunos animales que hemos tenido en los últimos años, que te apretaban y te definían cómo era la cosa, te ponían las listas de la manera que ellos querían y demás, y decía, bueno, el manual de conducción política está muy por arriba de lo que deberíamos, o muy lejos de lo que hicimos. Entonces, recomiendo siempre que volvamos al manual de conducción política, a la doctrina peronista. Los que venimos también de una idea del peronismo revolucionario, a veces también hemos estudiado otras cosas, leído otros temas, pero con el tiempo yo tengo 55 años, no soy ningún león herbívoro, y además no soy Perón, pero sí puedo decir que habiendo visto el proceso de Putin, Xi Jinping, y un mundo que se rompe al que se le rompe la unipolaridad y aparece la multipolaridad, aparecen por el lado de los nacionalismos y que la doctrina peronista es adecuada es lo que hay que hacer, lo que deberíamos haber hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pensar bueno, como se escribió oportunamente, también en un escrito urgente, los primeros escritos de la doctrina peronista, la doctrina peronista en sí mismo, es un escrito urgente para poner en marcha la revolución peronista. También tiene postulados y aclamaciones urgentes. Después, bueno, también naturalmente había que actualizarla y por eso tiene esa elasticidad, el ser peronista, que está mandatado por el general Perón. Y hay otras cosas, hasta el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el último Perón, el más revolucionario desde el punto de vista del anticolonialismo, tiene claro que la etapa del continentalismo, ¿no es cierto? Que en la etapa que vendría el universalismo, pero y anticipó a la globalización que vimos en los años 90. Entonces, en definitiva, hubiera dicho o decía que el universalismo no es malo, el problema es de qué signo es, ¿no? El modelo de acumulación que vino el modelo neoliberal, podría haber sido un modelo universalista, humanista y cristiano, como hoy impulsa el Papa Francisco, por ejemplo. Otras formas de globalización, como bueno, acá nos vamos a meter entre anglicistas y hispanistas, o podríamos meternos en otros procesos de globalización, como el Imperio Romano en el globo del mundo mediterráneo, imperios creativos, digamos, o constructivos, pero si los hay. Pero bueno, son debates que están en este momento, cosas que pasan hoy, que nos pasan. Así que yo creo que el peronismo se debe a estos debates y sobre todo la vuelta a la tercera posición. Eh, la tercera posición es fundante. El peronismo existió como tal cosa, o Perón empezó a hacer política diciendo Braden o Perón, porque antes hacía gestión pública, siendo un funcionario del GO, ¿no? Del gobierno del 43 al 45, pero cuando empieza a hacer política, construye una idea, eh, bueno, empieza a hacerlo desde lo que empieza a construir, que es el peronismo, como movimiento. Así que bueno, yo creo que hay que mirar desde ahí lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el peronismo. También se puede mirar, pero vuelvo a decir, la doctrina peronista, el manual de conducción política, el peronismo se hizo desde el Estado. El tema es que hoy no estamos en el Estado. Es más, gobernamos pocas provincias y el peronismo tiene una necesidad de pensar cómo llegar al poder. Dentro de unas reglas de juego que son la democracia liberal burguesa, diríamos, porque la relación de fuerza hoy, o mejor dicho, porque siempre ha sido los dueños del capital los que llevan adelante el pulso dentro del capitalismo,
y los trabajadores, los más humildes, y sobre todo los desplazados, que son el 50% de los trabajadores desplazados de los convenios colectivos, por lo menos, o con trabajos informales, poco o nada están vinculados al espíritu de la democracia liberal, al espíritu de Hobbes, digamos, al espíritu de los contractualistas, ¿no? No hay nada que se pueda decir no podemos decir que hay beneficios que otorgue la democracia a los más humildes. Por eso votaron a Milei muchos. Entonces, como enojo, como castigo al peronismo que oportunamente estaba en el gobierno, pero en realidad hay unas urgencias, unos problemas de acceso a bienes materiales, espirituales inclusive, que hacen que mucha gente se sienta afuera y que es algo más que el malestar de la cultura u otros malestares que han descrito sociólogos, antropólogos oportunamente. Acá estamos en la etapa del fin del capitalismo neoliberal financiero. Fin, digo, porque estamos en la Tercera Guerra Mundial, en la ruptura del mundo unipolar, y seguramente va a aparecer algo, está apareciendo algo, que es esto que decíamos hace un rato, entre la inteligencia artificial y los pobres, ultra pobres que no pueden comer, hay un mundo muy desigual que va a terminar en un quilombo. Pero entonces el peronismo tiene, además de que mirar el manual de conducción política y la doctrina peronista, que sirven y son mucho para construir la revolución peronista en el Estado, hay que ver cómo llegar al Estado. Y esto implica, hay otras teorías universales que han sido importantes y prácticas nuevas que hay que revisar y que hay que buscar. Cómo hacen política los desocupados con la solidaridad, el bien común, lo que dice la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, la política o doctrina del buen samaritano. Y la organización, en este momento hay un ciclo represivo en crecimiento que no se todavía desenvolvió, ni siquiera como la etapa macrista, porque en la etapa macrista había lawfare y persecución judicial, pero ahora empiezan a aparecer los carpetazos y ya los archivos que en TN, en Clarín empiezan a aparecer de los comedores, de los sindicalistas. A Espinosa le tiraron el otro día, después del acto de Kicillof, le tiraron la causa al otro día, al toque. No le dieron ni un minuto. No le dieron ni un minuto. Abuso sexual, pero en realidad nada nuevo había en la causa, sino que lo volvimos a poner en los medios, porque la causa está casi muerta, al intendente de San Martín, Moreira, que le tiraron también una causa de un muchacho que figuraba como trabajador de la municipalidad, pero como contratado en el Consejo Deliberante, que es el Consejo Deliberante, es el legislativo de la municipalidad, donde el intendente no es de ninguna manera jefe de una acción ilícita, porque son dos poderes distintos, como si pusieran a Milei de jefe de la acción ilícita de algo que pasa en el Congreso. En el Congreso el poder legislativo, el otro el poder ejecutivo. Bueno, están empezando a tirar y para eso tienen que armar un aparato de inteligencia. El peronismo tiene que resolver eso. Tiene que resolver la organización en marco del movimiento y la organización para una resistencia larga o para llegar al poder anticipadamente. No porque haya que voltear a Milei, para mí Milei se cae solo, pero es cierto que nadie se va si no lo empujan. Entonces, ¿por qué se cae solo? Digo, porque hace todo lo posible para que esto se caiga, pero es inusitado que las cosas que pasan que llaman a asombro en cualquier lugar del mundo. El caso de España es un caso impresionante, no porque haya que ser hispanista y uno se horrorice porque es con la, entre comillas, madre patria, sino porque el caso es que hace todo lo que no tiene que hacer un presidente. Falta
Segundo inversor en la Argentina, España. Bueno, no, España, además, pues ya lo había hecho con China, ya lo había hecho con Brasil, lo hace con España, va dinamitando los puentes de proyección que tiene la Argentina al mundo en comercio exterior. Fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel, que son con quienes quiere construir una relación. De hecho, los grupos económicos nuevos que hay en la Argentina son los Wertheim, los Selstein, los que padres no del Estado de Israel, sino del Estado sionista. De Israel son sionistas de verdad, son los hijos de Rothschild y de los muchachos que construyeron el Estado de Israel. Pero no, volviendo a qué tiene que hacer el peronismo, tiene que construir una nueva doctrina de organización popular, territorial, de funcionamiento para una estrategia de poder que no tiene hoy. Por supuesto que, bueno, miramos al gobernador Kicillof, que pobre hombre con un equipo alrededor tiene que erigirse, ponerse la capa y tiene que erigirse en administrador de lo público de la provincia de Buenos Aires, sin fondos, pelearse con Milei y una internilla provincial de gente que está bailando en la cubierta del Titanic y que sube el volumen encima y no cae en la cuenta de que además hemos llegado hasta acá también con responsabilidades de algunos muchachos que han tenido poder en estos últimos tiempos. Entonces, y así todo, Gastón, se la rebusca para incluso ser solidario con otras provincias. Se ve solidario con otras provincias, hace lo que el manual indica, que es, si el día de mañana Milei no está, tiene que haber un acuerdo entre gobernadores y los gobernadores van a requerir la voz de la provincia de Buenos Aires. El último presidente surgido de una crisis, quizás el único a lo largo de la historia, ha sido Duhalde, que fue el bonaerense que quedó con la torta en la mano porque cayeron los anteriores, que eran un gobernador de una provincia chica, uno que había sido gobernador de Salta, bueno, fueron pasando varios, no me acuerdo, 4 o 5, pero todos chiquititos, y en algún momento tuvo que hacerse cargo a alguien con espalda para poder ordenar el territorio. Yo escribí una nota el otro día de lo que implica la provincia de Buenos Aires, que es una provincia federal, no es la capital federal, que es unitaria, decimos, yo digo, Milei gobierna frente a Plaza de Mayo. Alrededor de la Plaza de Mayo está la City porteña. La City, que son los grupos de inversión, privados, nacionales y extranjeros, cada vez más extranjeros, la banca ya es casi extranjera, y otro círculo concéntrico más afuera de eso, de estas fronteras, es el Gran Buenos Aires. Es el esquema de poder de la inmediatez en la Argentina. Está el presidente rodeado por la City porteña, rodeado por el Gran Buenos Aires y los morochos que han hecho el 17 de octubre y el 20 de diciembre. Esa ecuación es una ecuación que requiere entender de la geopolítica interna del argentino, donde la provincia de Buenos Aires se proyecta la Patagonia, se proyecta con el que pretende el Canal Magdalena en la articulación, o pretendemos, ¿no? El Canal Magdalena en la articulación entre el río Paraná y el Mar Atlántico. El Mar Atlántico y Carmen de Patagones proyecta la provincia de Buenos Aires a la Patagonia, las provincias preexistentes en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos del pacto federal, pero no las provincias patagónicas. Las provincias patagónicas son posteriores, eran territorio. Bernet, el gobernador de Malvinas, fue mandatado por Rosas a gobernar Malvinas. O sea, en ese momento, hasta el Cabo de Hornos, la provincia de Buenos Aires tenía incidencia. Y digamos que hacia el norte, la punta de la provincia de Buenos Aires proyecta en La Pampa, en Córdoba, al norte. La provincia de Buenos Aires es pesada desde el punto de vista geopolítico. Tiene un interior productivo, agrícola-ganadero. Tiene una obligación, que es hacerse cargo de proteger a las otras provincias frente al desastre que está haciendo este hombre, que parece un plan, ¿no? La de dividir la unidad territorial de la nación y, bueno, romper lo que hemos construido en 200 años.
quiere rearmar la Liga Unitaria, aunque habla de Alberdi, quiere rearmar la Liga Unitaria. La provincia de Buenos Aires está obligada a armar la Liga Federal y vencer. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Encontrar los liderazgos y resistir en la calle. Porque esa no es una maniobra de un tablero de ajedrez que tiene que resolver el gobernador de Buenos Aires, de La Rioja, de Formosa o de La Pampa. O, bueno, qué sé yo. El de Catamarca todavía lo podemos contar y quizás el de Tucumán, no sé. Pero por eso, Hasta ahí, ¿no? hasta ahí. Y después los aliados, tenés Tierra del Fuego, tenés Santiago del Estero, ¿no? O sea que hay una responsabilidad superior que si uno no lo pone en la mesa no considera cuál es el proceso de reconstrucción del peronismo. El peronismo se va a reconstruir por arriba, con liderazgos de Yildiz Franklin, Quintelo Kicillof o el Pampeano, no sale en este momento, y por abajo. Es raro, en el peronismo no han, Silioto, en el peronismo no han emergido dirigentes sociales, sindicales que vengan a empatizar con el conjunto social de la nación y vengan a resolver los problemas. Ubaldini fue el último intento, sacó como 2,8% en las elecciones del 91, ante Menem, por supuesto que venía creciendo, esa es la única excepcionalidad, pero el peronismo es un movimiento político y social del poder que viene a gobernar dentro de los parámetros nacionales, frente a los parámetros extranjeros o extranjerizantes de las alianzas que se le ponen enfrente, y tiene que resolver la ecuación de poder suficiente. Pelear y construir la mesa del tablero de ajedrez. ¿Cómo ves la posibilidad de que el peronismo construya alternativa de poder? Sí, por supuesto, fuera del poder, porque si no está en el poder hay que construir la alternativa para hacer poder o para acceder al Igual. poder. Pero ¿cómo ves la posibilidad de generar movimientos, articulaciones, estructuras que nos permitan al estilo, déjame usar un ejemplo, el movimiento de Sin Tierras en Brasil, ¿no? Sí. Que dispone de medios de comunicación, medios productivos, cooperativas, o sea, son una estructura de poder paralelo Ujú. al poder real, cuando la derecha sí es poder cuando asume el gobierno, pero siempre es poder porque tiene el poder real, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo contrapesar ese poder real continuo que tiene la derecha con el movimiento peronista, que las herramientas parecerían estar a disposición? El movimiento cooperativo, si bien no todos son peronistas, pero digamos hay un espíritu social más afín al peronismo, ¿no? Claro, el MST brasilero fue un actor secundario en el gobierno de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, ¿no? No son organizaciones de resistencia o gremiales del movimiento campesino. En la Argentina hay muchos grupos parecidos al MST. No sé si con el volumen, pero sí hay, la UTEP, por ejemplo, tiene una rama agraria, tiene muchos campesinos, muchos movimientos vinculados a la tierra. Hay una enorme fuerza en el movimiento social, pero uno no diría que va a surgir de ahí la opción de poder del conjunto. Tampoco va a surgir de la Confederación General Económica o tampoco va a surgir de la CGT exclusivamente, aunque es más grande y tiene más con qué. Sino que el peronismo, al ser un movimiento, y esto lo diferencia perfectamente de un partido progresista o un partido de centro izquierda, va a tener mecanismos que no son solamente las elecciones internas, sino fundamentalmente mecanismos previos a un proceso electoral que no lo niegan al proceso electoral, pero que tiene que ver con el ejercicio de la democracia popular y que tiene que ver también con la calle, habrá un poco de empujones a lo mejor, un poco de plebiscito social, y después la gente se va dando cuenta de quién puede ser y quién no, y a lo mejor se termina en una interna o alguien termina de erigirse. Eso tiene un riesgo. Nos puede salir un candidato como la última vez, que para mí impuesto por el Fondo Monetario Internacional, pero que, bueno, fue el candidato que terminó decidiendo a alguien fuera el candidato del conjunto. Entonces,
después nos preguntamos por qué perdemos. Ahí pusimos al ministro de Economía, que estaba llegando adelante el ajuste, que era igual que Milei, pero me dijeron muchos enojados con lo que estábamos haciendo y que no para eso pongamos a Milei. Eh, Aunque bueno, algunos se puede estar cuestionando esto que estoy diciendo, en el sentido de que, bueno, ¿cómo vas a comparar a Massa con Milei? Bueno, está claro que no son lo mismo y nosotros militamos para que ganara Massa, pero hemos perdido el rumbo, que es lo que para mí el rumbo es la tercera posición. No, si, si nosotros creemos que tenemos que alinearnos en Estados Unidos, como hay muchos dirigentes peronistas que plantean, inclusive algunos que ven que tienen que sacan el peronómetro cada rato, que dicen que hay que aliarse con Estados Unidos, con Trump, se han animado a hablar de Netanyahu inclusive, y que o progresistas que piensan en la socialdemocracia europea. Nos perdemos la oportunidad de ver que el peronismo siempre habló del movimiento de países no alineados, la tercera posición, qué sé yo, en algún momento fue el socialismo nacional y en otra etapa fue ni yanqui ni marxista, pero esas dos cosas que parecían muy antagonistas definieron geopolítica. Una es una expresión de una mirada de liberación que opta por un modo no capitalista, pero nacional, argentino, y la otra, la de ni yanqui ni marxista, expresaba que no éramos ni norteamericanos ni rusos soviéticos, no, ni marxista como modo de interpretación de la realidad, como el método dialéctico y otros que, qué sé yo, como algunos se han animado a dar el paso y decir soy peronista porque soy marxista o cosas por el estilo. Sí, la izquierda nacional, ¿no? La izquierda nacional, por ejemplo, claro. O, sí, y algunos que asumir la identidad peronista, como hoy dijimos Hernández Arregui, por ejemplo. Pero yo no me horrorizo con la consigna ni yanqui ni marxista, porque además era la consigna de la patria metalúrgica. Y la patria metalúrgica era el modelo industrial, productivo, nacional, autónomo, frente al modelo sobre todo norteamericano que planteaba que fuéramos proveedores de materias primas, ¿no? De productos primarios. Con el modelo soviético inclusive también, porque nosotros le vendíamos granos a los rusos. La relación con los rusos que hubo, inclusive durante la dictadura militar, pero también antes, era venderles granos. Nunca hubo una relación de intercambio. Sin embargo, desde Onganía había relaciones con los chinos y con los rusos y se hablaba de asociaciones estratégicas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Asociación estratégica donde se proponía que hubiera inclusive intercambio de bienes industriales, pero digamos que ambos campos de la interna peronista de aquella época, que fue brutal y desgraciada, expresaban con centro en Perón la autonomía a partir del desarrollo industrial, que eso es la doctrina peronista, y eso a lo que tenemos que volver. Hay que volver a la idea de país industrial, pero no de un país industrial porque vamos a ser un modelo desarrollista de sustitución de importaciones, que eso es una consecuencia de un modelo industrial donde para empezar con el modelo industrial hay que autonomizar del monopolio capitalista, del monopolio neoliberales, los insumos básicos para la producción, los resortes básicos de la economía. Si no controlas el comercio exterior, si no controlas la siderurgia, si no tenés carbón, si no tenés minería de hierro, no vas a poder tener laminado, y si no tenés laminado no puedes tener barco, no puedes tener industria ferroviaria, no puedes tener autos, y si no tenés, bueno, autos hoy hacemos, pero hacemos en una lógica de ensamble. Entonces, bueno, claro, acá se cuestionan, y hasta progresistas cuestionan que somos ensambladores. Y bueno, muchachos, hay que nacionalizar los puertos, hay que nacionalizar la siderurgia. Este hombre dice que se va. Y tiene razón Roca en decir, si a mí me pararon la obra pública, pero si nosotros hubiéramos nacionalizado oportunamente o hecho otra siderurgia, ponele, ya se la dimos a Roca en la etapa de Menem, si hubiéramos vuelto a tener siderurgia nacional, como cuando Cristina inauguró los hornos de Campana, que quedó ahí a media agua, porque no hay un plan
de política pública para hacer barco. Entonces, ¿para qué íbamos a hacer laminado de chapa naval si no había fondos del Banco Nación para que alguien asumiera el riesgo y los costos de hacer barcos? Y volviera a haber armaduría nacional. Los armadores argentinos iban a Paraguay para escapar de las retenciones. Entonces el modelo de retenciones fue antiindustrial también de alguna manera, porque bueno, sí, servía para la demanda agregada, para el mercado interno, pero no servía para el desarrollo de la industria. Entonces, bueno, la logística y el aparato productivo nacional requiere de industrias básicas que sean del Estado, nacionales. No los rusos y los ucranianos se pelean por Mariupol y se pelean por no solamente el puerto, se pelean por el astillero y por la siderurgia que estaba ahí, que es la más grande de todas, que no al pedo estaba contra el mar, porque, bueno, fue pensado así en los soviéticos, pero los ucranianos hoy lo necesitaban y también lo necesitan los yanquis que quieren tener Ucrania. ¿Por qué? Porque ese complejo es uno más grande del mundo, que hace acero, barcos y está todo integrado en Crimea. Entonces, que es uno de los centros neurálgicos geopolíticos del mundo. Nosotros estamos en el Río de la Plata, que es uno de los lugares más importantes del punto de vista geopolítico del mundo. Por eso se hizo el virreinato del Río de la Plata en 1776, para parar a los ingleses y los portugueses que querían venir al Río de la Plata. Por eso la Argentina es unitaria también, pero también fue federal y se hizo la confederación cuando Rosa gobernó el Río de la Plata. Porque y no se puede pensar en Malvinas, en el Atlántico Sur, sin gobernar el Río de la Plata. Entonces, bueno, acá teníamos Astarza, hemos tenido propulsora siderúrgica, Somisa, Astillero Río el Santiago. astillero Río Santiago. 60.000 toneladas. Yo llegué a ver con el colegio, con el Otto Krause, fuimos a los astilleros, estaban construyendo un buque de 60.000 toneladas. Claro, claro. No es poco eso. Bueno, hoy es un barco chico mediano, pero, pero en ese momento hacíamos barcos década del enormes. 70, ¿no? Claro, década del 70. Ahora no hemos podido sacar el Eva Perón, que es el barco de los venezolanos, porque los venezolanos lo quieren sacar porque se lo van a robar los norteamericanos en la política esta de que tienen de, ¿cómo es? Quedarse con los bienes de los venezolanos en todo lugar del mundo. Pero bueno, Astillero hizo ese barco, el superpetrolero venezolano, de más de 200 metros de eslora, es uno de los barcos grandes que se han hecho en la Argentina, quizás el más grande de la historia argentina, en el astillero Río Santiago. O sea que Argentina tiene todo para volver a ser, pero la única forma de volver a ser es volver a pensar en el Estado, no solamente el que destruye Milei, el que no recuperamos nosotros en el gobierno de Néstor y Cristina, que fue el mejor gobierno de los últimos años, pero que ese Estado que destruyó el menemismo. No hemos recuperado, nunca volvimos al punto de origen, que es la etapa menemista. Cuando yo era chico, un día hice dedo, me subí a un camión dando vuelta y fui a Alto Hornos Zapla, porque el tipo me dijo, te llevo a Salta, vuelvo, pero primero voy a Jujuy, me tenés que acompañar, y llevábamos unas máquinas, unas cajas enormes, ¿viste? Que eran pedazos de computadora, una de las primeras computadoras para la conducción del horno era, ¿viste? Y el tipo, bajamos un camión entero, una computadora era. Y fue antes de la privatización. Era uno, y yo cuando entré ahí dije, wow, mi hijo era peronista y entonces estaba enfermo siempre con el desarrollo industrial y con las cosas que había hecho la Argentina grande, un país que fue la sexta economía del mundo. Así que yo decía, qué cosa hermosa, mira dónde estoy, en Alto Hornos Zapla. Y hoy vale 2 pesos decir que vos tenés que tener un horno para el desarrollo industrial de la nación, ¿viste? Que la Argentina tiene que volver a tener soberanía energética y soberanía, en este caso, en el laminado, en la siderurgia. Sin eso es imposible, no hay desarrollo industrial. Sin siderurgia nacional no hay desarrollo industrial. Y encima, bueno, ahora este buen hombre que se quedó en la etapa menemista con lo que hoy es Techín, Sidor, Siderar, ese complejo siderúrgico nacional privado que tiene a veces en Brasil la sede y a veces se dice que las cuentas principales están en Luxemburgo.
está diciendo que se va a ir, y tiene razón, ¿cómo no se va a ir? Si, tiene razón, en el sentido, bueno, no va a pedir a un oligarca que sea nacionalista, Claro. pero es lógico que el tipo está diciendo, si a mí lo único lo único que me van a comprar son los muchachos que tienen, después de una tormenta, un rancho que clavar otra vez en el techo, porque me van a comprar solamente clavos, y acá no hay más obra de nada, por la recesión y porque además no hay obra pública. Entonces, Es un crimen eso. es un crimen, es un crimen. No consideramos, o sea, nosotros consideramos los casi 200.000 puestos de trabajo se perdieron en forma directa por la obra pública. Otros cientos de miles de trabajadores que son albañiles, que esto, que lo otro, que están en las casas, la recesión, etc. Pero no consideramos lo que significa para la Argentina que se vuele de un plumazo el complejo siderúrgico argentino que era del Estado y que ha quedado en manos de esta familia Roca, de Paolo y sus hijos, ahora son sus hijos, y que es un crimen, porque esos son años de acumulación de capital por parte de la nación. El otro muchacho que reaccionó, un muchacho, para decirle, hablan bien de un oligarca, digamos, pero un oligarca que pero tiene dos dedos de frente, que es Madanes, que dijo, no sé, ahora en este momento no me aparece, debe ser el Alzheimer, que no recuerdo bien qué dijo Madanes del gobierno, pero es enojado claramente con Milei, y dijo inclusive que hay que atacar, le pidió a los pymes contraatacar contra la ley Bases y contra sobre todo el industricidio que traería el RIGI. Con lo cual yo estaba diciendo, quiero ir a ver a Madanes para hacer una foto entre espacios militantes con Madanes. ¿Por qué? Porque Llevarle la ficha de afiliación. ¿Por qué hay que ir a ver? Nosotros hemos construido una alianza que le gane al neoliberalismo. Y la alianza es entre capital industrial y los sectores desplazados del trabajo, digamos, pero los sectores nacionales, frente al capital liberal especulativo, que encima ahora se especializa en blanqueo de capitales. Entonces, además del liberal especulativo, del BBVA Bajo Francés, el Santander, todo esto que traen guita fácil y que se llevan guita fácil, que son la banca extranjera, los sectores de la industria del entretenimiento, los amigos, los middling y cosas por el estilo, y además de todo eso, bueno, la venta de falopa, armas y triangulación de dinero de las exportaciones de soja, trigo, cereales, carne. Todo eso que genera especulación y fuga de capitales, ahora va a ser premiado con un régimen de incentivo a las inversiones en la Argentina, que atenta contra y que va a tener mejores condiciones que el industrial argentino que se quedó acá a golpear suelas para hacer zapatos. A eso lo van a cagar a todos. Entonces, ¿Y eso les despertará conciencia nacional finalmente o va a ser un reclamo extemporáneo, digamos, puntual por la coyuntura? la conciencia nacional tenemos que tener nosotros y tenemos que tener, además de la conciencia, la capacidad política de construir una política de alianza para ganarle a los neoliberales. Ganarles es en la cancha, en la calle, en las urnas, en el momento que haya que hacerlo, pero todos sabemos que sin poder no se puede construir la Argentina. Y siempre cuando en esta dicotomía entre cierto clasismo residual que descree de que haya que juntarse con estos grupos económicos industriales que han quedado siendo en algunos casos, como en este caso, monopolio del aluminio, ¿no? El de Aluar, Fate, Aluar y demás. Pero que le venden al mundo, porque aluminio no hacen en cualquier lugar del mundo, sino que hay pocos lugares donde se hace aluminio, entre ellos Aluar, que le venden por lo menos toda Sudamérica. Es como si los árabes saudíes se hubieran peleado con las empresas petroleras propias porque tenían algún conflicto, que los hay, contradicciones primarias y secundarias, hubiera dicho Mao Zedong, ¿no es cierto? En el caso, esto es contradicciones antagónicas y no antagónicas, hubiera sido en las 5 tesis de Mao acerca de la contradicción, que nosotros tenemos que resolver. El peronismo tiene que resolver verdaderamente en dónde se para a defender un capitalismo industrial, dador de nación, o un purismo ideológico que no resuelve la unidad
mayoritaria, no porque estos tengan votos, porque Madane no junta votos, sino que Madane tiene poder. Pero el capital político, económico, cultural superador de la dispersión y la desintegración que tiene la lógica neoliberal. En la etapa de los años 70, había bastante, los 70, pero buena parte del siglo XX, las luchas internas de las naciones construían la nación, ¿no? Porque, bueno, las naciones se han hecho sobre pactos, sobre rupturas, genocidios y lucha de clases o luchas entre sectores. Aunque Perón lo negó rápidamente y dijo que había que conciliar a los sectores nacionales mirando el futuro, pero a los sectores de la nación. Pero aquí pareciera que la inercia es de desintegración frente a nuestra tarea de unidad, de construir, juntar las partes. Porque nosotros no podemos pelear con Madane, no es la pelea grande. La pelea grande es si las Provincias Unidas del Sur se van de la Argentina porque el presidente sostiene que tiene que llevar adelante un ajuste salvaje y que para eso cagar a los gobernadores, como dijo, no estoy diciendo nada que no haya dicho él, dijo, los voy a cagar a todos los gobernadores y provocar un conflicto que puede terminar en una secesión. O sea, la grieta de los argentinos terminó en la grieta territorial, la ruptura de la unidad nacional sin la oligarquía, no estoy diciendo sin los sectores antinacionales, pero esa ruptura de los conflictos entre nosotros trajeron a un Milei, la falta de visión nacional, de visión industrial y de visión de los asuntos primarios y estratégicos que tiene que asumir la conducción política del Estado, que son durante los gobiernos de Dualde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto y bueno, Milei, por supuesto. No voy a pedir a Macri y a Milei que hagan lo que yo digo que hay que hacer, pero estos sucesivos gobiernos que no terminamos de resolver un proyecto de Estado. El último ministerio que planificó es el Ministerio de Planificación, y debido fue preso. Eso fue una señal importante, se lo acusó de corrupto, pero en el fondo fue el último ministerio que planificó el desarrollo, que hizo centrales nucleares, satélites, que hizo, ¿cómo es? Bueno, que intentó sostener una lógica de navegación con cierta articulación de los sectores nacionales. No hay que olvidarse que todavía estaba las concesiones que fueron cayendo durante el gobierno de Macri, en el sector ferroviario, en la mal llamada hidrovía, o sea, sobre el río Paraná, la vía troncal de navegación, que fueron los últimos, bueno, fueron las concesiones a 30 años de la etapa de Menem, ¿no? Así que se intentó planificar la Argentina y bueno, después ya no se planificó más. Fue preso debido y eso sirvió para decir que quien planifica son los sectores privados. Claro. Y a vos te dejan solamente el manejo de la moneda relativamente y podés emitir. Y después vienen con la idea de que no hay que emitir más, entonces te quedaste sin instrumentos. Pero bueno, el tema que no hicimos durante el gobierno de Néstor y Cristina, con el diario del lunes, fue avanzar en el control del comercio exterior, ¿no? El peronismo histórico, para poder hacer el desarrollo industrial, hizo el IAPI y controló la diferencia que había entre el tipo de cambio, que capitalizó a favor del Estado, y el Estado, con el comercio de las carnes y de los cereales, pudo desarrollar la industria. Aquí no capitalizás porque son los sectores, son los traders y las empresas multinacionales las que controlan el comercio exterior con sus barcos y con sus agencias marítimas. Y entonces hay un IAPI al revés, de los sectores concentrados, extranjeros, que se quedan con la diferencia enorme que hay en este momento, con un dólar favorable a los sectores exportadores, que hace que la pérdida de oportunidad de la nación sea enorme. Estamos ante un saqueo absoluto porque somos un país extractivista, ¿no? Con una economía extractivista que se va a profundizar con la ley base, si sale la ley base. Por eso que debido a muerte que no salga la ley bases.
Gastón, es difícil reconstruir un proyecto, siquiera no un país, sino un proyecto de país en solo una hora de reportaje, pero para realmente agotaste casi todos los tramos, nos falta algo de las Fuerzas Armadas, algunas cuestiones de la ciencia y técnica que quedarán para la próxima nota, Qué bueno, che, pero qué bueno, pero vamos por ahí, vamos claro. por ahí. Pero nos gustaría que, bueno, que le dejes un mensaje a la población sobre el tema de la ley bases, que es tan vital, coincidimos en lo vital que es rechazar esa ley para que sigamos teniendo patria, ¿no? Así es. Bueno, lo vamos a linkear, algo difícil de hacer, con esto que planteaste de las Fuerzas Armadas, que es en realidad una estrategia de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas son solo un instrumento de una estrategia de defensa nacional donde el pueblo es parte de la defensa, como fue en las invasiones inglesas. El pueblo defendió y tenía piedras y aceite y agua caliente. Así que después se pueden armar las Fuerzas Armadas, pero es importante tener una estrategia de la defensa. Y entonces defendernos de la ley base, que es un instrumento del colonialismo, implica sobre todo la participación popular, la movilización de las masas y la ocupación de las calles, como en las invasiones inglesas. Solamente un link forzado con aquello que planteaste para que nos quede solo un tema que es ciencia y tecnología. Pero hay que defenderse de la ley base, está hecho en estudios jurídicos de la City porteña, aquella que gobierna los sectores financieros oligopólicos y monopólicos del capital transnacional, que quieren dividir la unidad territorial, que quieren quedarse con nuestros recursos naturales. Pero es así, es con los recursos naturales. Ya reformaron la constitución de Jujuy, hicieron un despelote. Después dijeron que era una reivindicación indigenista. No era una reivindicación indigenista. El pueblo jujeño estaba diciendo que quería ser parte de la Argentina, no irse a la Argentina, que entre gallo y medianoche habían reformado la constitución para defenderse del Estado Nacional y para poder vender el litio. Y lo mismo en cada uno de los territorios. Acá las provincias de la Patagonia se coaligan para que Milei, que los provoca, no se meta en sus recursos naturales. Entonces dice, no les vamos a mandar gas y petróleo al Estado federal. Primero que son de las empresas, ya ni siquiera de las provincias de la Patagonia, porque son las empresas las que explotan el gas y el petróleo. Sí, las provincias patagónicas tienen una partecita con las secciones sindicadas de YPF en la que pueden intervenir en lo que tenga que ver con YPF, Medanito, algunos de los campamentos productivos, y el gas. Pero la ley bases debe ser frenada porque es el asalto final al poder político institucional de la nación. Después de allí habrá solamente una enorme etapa de penurias con fuertes resistencias, sectores populares que van a estar movilizados, peleando, pero tiene que ser muy claro por parte de la conducción del peronismo. Si el peronismo, si tenemos los Jaldos de la vida o qué sé yo, los Jalil, por hablar del gobernador de Tucumán y Catamarca, que yo se lo endilgo su falta de formación política, además de especulación en el peronismo. Hay porque son generaciones, yo ya soy grande, tengo 55 años, pero no, tampoco viví yo la etapa del desarrollo industrial de la etapa peronista. Entonces hoy el peronismo está mezclado, son capas geológicas de menemismo, de progresismo, de neoliberalismo, de falta de formación política, de organización de listas con especuladores, de gente con plata, de la bolsa de cereales, hijos de la oligarquía agrícola ganadera. No sé, claro, y de los fondos buitres, como algunos que dicen, yo me trabajo de, ¿cómo es? Eh, consultor de los fondos buitres. Eso no es el peronismo, porque yo no voy a decir quién es peronista y quién no, pero que nosotros somos un modelo industrial, no cabe ninguna duda, la de la especulación del capital financiero. Entonces, tenemos que defendernos de la ley base, y para eso hay que ejercer el control territorial y el poder popular. No puede pasar. El poder legislativo es una bolsa de gatos, una maraña. Fui diputado nacional en el mejor momento, en la etapa de Cristina, que votamos las leyes que había que votar o que se podían votar. Faltaron algunas seguramente, la identidad financiera, renacionalización o recuperación de algunas áreas, como mencionamos recién. Pero nunca votamos nada en contra del pueblo. Y teníamos un nivel de vida alto y había un proyecto argentino. Ahora
estamos ante un momento histórico donde el Congreso, el Senado, ya la Cámara de Diputados, el Congreso se presta a votar la peor ley del Senado de la Nación, como si estuviéramos escribiendo la historia de los años 30. Y el pueblo argentino, más allá del pueblo peronista, además del pueblo peronista, el pueblo argentino, o está en la calle o bueno, pasamos a otra fase dentro de la etapa macrista, milerista, neoliberal, que va a ser con el RIGI, con la desindustrialización final de la Argentina y la entrega de todos los recursos naturales. Así que estrategia de defensa nacional, ahora sí más que nunca. Qué reportaje, por favor. Generación N, voces que construyen el futuro. Seguimos construyendo el futuro, al menos desde el punto de vista de la planificación, con cerebros como el del compañero Gastón Arizpe, referente del movimiento Octubres y un militante de aquellos con larguísima y vasta experiencia en no solamente decir, sino en hacer. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Gracias a vos.